Quería hablaros un poquito sobre tres cuestiones. La primera, unas aclaraciones sobre el vídeo que hemos visto de la biografía de Sri Aurobindo. La segunda, sobre la propia figura de Sri Aurobindo. Y la tercera, sobre el yoga que Sri Aurobindo creó y nos legó. Vemos en este vídeo que recoge la vida de Sri Aurobindo cómo su objetivo espiritual va cambiando según va creciendo su conocimiento y su realización. De entrada vemos una base extraordinariamente poderosa. En las tres locuras o los tres deseos fuertes que él tiene, el primero es el conocimiento de que todo lo que él es y todo lo que él tiene le ha sido dado. Y que su trabajo es utilizar esa posesión en el sentido económico para la manutención de su familia y el resto devolverlo al objetivo o a la fuerza, al divino que le ha otorgado todo. Es decir, la convicción de que lo que poseemos no es nuestro, no es para nuestro beneficio y satisfacción, sino para la expresión de algo mayor en nosotros. Esto ya es una base de comprensión. Esta carta es al inicio de su yoga, cuando él está empezando su yoga. La segunda es, a mí me impresionó cuando lo leí, quiero ver a Dios cara a cara. Sentir su presencia, experimentar su presencia. Tiene que haber un modo, dice, de llegar a esto. Yo estoy dispuesto a recorrer este camino. Está describiendo la forma de vivir y de trabajar en el yoga. Porque el yoga no es un conjunto de conocimientos, no es una comprensión intelectual de las cosas del espíritu, sino la vivencia y la experiencia de aquello a lo que pretendemos acercarnos o pretendemos realizar en nosotros. Por eso él expresa, quiero ver a Dios cara a cara, vivenciar y experimentar su presencia. Él describe un poquito la forma de la vivencia de la religión, como, bueno, nos juntamos, rezamos, pero se queda todo por lo general, en algo superficial que no está transformando la vida, que no está transformando nuestro sentido, nuestra percepción, nuestra forma de vivir, nuestra sensibilidad. Y él no quiere eso. Quiere un yoga de vida, de transformación y que nos permita realizar en nosotros el objetivo de todo yoga, que es la trascendencia, la unión del ser humano con la trascendencia. Cada línea espiritual puede tener un aspecto, un sentido, una idea de la trascendencia, y en el yoga de cada línea espiritual tiene como objetivo esa vivencia, esa experiencia del yoga. Esto lo primero. Después hay un cambio también en el objetivo de este yoga, que si bien siempre ha sido experimentar al divino, tiene una serie de gradaciones en las que la liberación de la India es primordial al inicio de su yoga. El contexto en el que hay que entender esto es que la India estaba colonizada, conquistada
por Inglaterra. Un país tan enorme como la India estaba colonizado por Inglaterra. Y, naturalmente, había movimientos de liberación que justamente querían la independencia de la India, liberarla del yugo de Inglaterra. Él dice, yo no veo a mi país como un conjunto de tierra, de foresta, de valles, es mi madre. La veo como mi madre a la que venero. Y además esto no se expresa ahí, pero Sri Aurobindo tiene la idea de que la India, la justa idea y creo que verdadera idea, de que la India atesora el mayor y más profundo conocimiento espiritual que se ha dado en la historia de la humanidad. Conocimiento que se recoge en los Vedas, en los Upanishads, en la Gita, etcétera, etcétera. En Occidente, que nadie se enfade, hemos progresado mucho en lo material, pero el conocimiento espiritual occidental es justo. No digo que sea falso, es limitado. En la India ese conocimiento, quitando la vivencia superficial que también existe en la India de lo espiritual en la religión, que hay mucha superficialidad, la sabiduría que se ha transmitido a través de los distintos textos védicos y textos antiguos es profundísima. El Sri Aurobindo recoge todo eso. La India también es eso. Y él siente que tiene que renovar todo ese caudal, todo ese tesoro, sacarlo a la luz y expresarlo. Ese es el sentido que Sri Aurobindo tiene de la India. Dice también en la carta que escribe a su esposa, ¿qué haría alguien que ve a su madre con un demonio encima alimentándose de su sangre? Esto se refiere a que Inglaterra extraía, sacaba o robaba miles y miles de toneladas de alimento para su propio consumo y para venderlo en sus mercados, cuando en la India estaban muriendo de hambre muchísimos indios. Por eso dice, cuando muchos de ellos o millones de ellos mueren de inanición. Eso hay que entenderlo así. Después, la liberación de la India pasa a un segundo plano. Él se da cuenta, y hay una frase, si me vais a permitir que la lea, la liberación de la India se vuelve un elemento parcial de una meta que ensancha siempre sus confines y afecta el futuro del hombre. La liberación de la India ya no es un objetivo prioritario. Incluso llega a decir, mi yoga es para la humanidad. Ensancha su objetivo del trabajo espiritual. Hay que tener en cuenta que para Sri Aurobindo el trabajo espiritual es un trabajo de transformación de la vida. Y que en la vida, aquí, en este mundo, en este universo, debe expresarse el espíritu, la divinidad, la consciencia. Esta es la cuestión. Por tanto, hay que transformar la vida y hay que transformarla aquí. Y transformar la vida significa también necesariamente transformar al individuo y a la humanidad. En su carteo con un discípulo, Nirodvaran, el discípulo le dice, usted afirmó que su yoga era para la humanidad. Y él le contesta, eso fue al inicio de mi yoga. Y la clave final de cómo la aspiración crece con la autorrealización y el conocimiento que adquiere el yogi, al final dice, el yoga solo tiene
un objetivo, que es Dios, que es el divino. Y el ser humano no puede ser comprendido, esto lo digo yo, no puede ser comprendido sin entender que es una expresión del divino. Y cuando trabajamos para el ser humano, en cualquier nivel en que nuestra ayuda se esté expresando hacia ese ser humano o hacia la humanidad, seguimos trabajando para la expresión de la divinidad en el ser humano y en la humanidad. ¿Por qué? Porque este universo es el campo de expresión de la divinidad. Y el ser humano en este universo es la máxima expresión, evolutivamente hablando, de Dios y de la divinidad en el mundo. Esas notas de su biografía quería comentar. Sobre la figura de Sri Aurobindo tenemos un problema, porque es extraordinariamente polifacético. Es poeta. En 1950 fue propuesto para el Premio Nobel de Literatura. Era muy amigo de Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura. Uno no se propone a la academia, oye, mirad mi obra y me presento al Premio Nobel. No, tiene que ser una entidad reconocida por la academia quien te proponga para el Nobel de Literatura. Él tiene un poema de 30.000 versos, Savitri, que va narrando toda su trayectoria y experiencia espiritual, que lo escribió a lo largo de muchos años. Y por ese poema fue propuesto en 1950, un poco antes de fallecer, el Premio Nobel de Literatura. Era poeta, era político, tenía una mente privilegiada. En una ocasión, él estaba leyendo mientras sus compañeros estaban jugueteando y un poco extrañados porque incluso pensando que igual no se podía ni concentrar, y alguien le reta y le dice, ¿y en ese libro qué pone en la página 27 o en la página tal? Y el Sri Aurobindo empieza a contarle lo que ponía en esa página. Es decir, tiene una mente extraordinariamente poderosa. Y una mente espiritual, seguramente la que ha expresado un conocimiento espiritual más profundo, integrador y claro en toda la historia de la humanidad. Que nadie se ofenda. Es normal, porque la humanidad evoluciona, la mente humana evoluciona y las formas de expresar las cosas evolucionan. Y entre el Buda y el Sri Aurobindo hay 2.500 años de evolución. Cada yogi, cada avatar, cada divinidad expresa lo que en un momento determinado debe ser comprendido o puede ser comprendido según la idiosincrasia, la forma de comprender, la forma social, el lenguaje de cada comunidad a la que va destinada una cierta revelación. Por tanto, no es de extrañar que en la época moderna este conocimiento espiritual se exprese con una nitidez y una profundidad extraordinaria. Ese es uno de los problemas que tiene Sri Aurobindo, que siendo tan profundo no resulta tan accesible como las formulaciones más superficiales espirituales a las que estamos acostumbrados. Cuesta. Yo por eso a veces os digo, hay que obligar a la mente a comprender. Si la obligas, acaba comprendiendo, pero hay que obligarla, porque la mente huye, se escabulle de aquello que le exige concentración y le exige profundizar. Bueno, era poeta, una mente privilegiada, un activista político, un gran activista político. ¿Con qué nos quedamos? Con todo. ¿Qué priorizamos ante la figura de Sri Aurobindo? Su intelecto, incluso el conocimiento espiritual que expresó. La madre, en esta última cita
que aparece en esa inscripción que se le hizo a Sri Aurobindo después de morir, que son las palabras de la madre, apela constantemente a la entrega, al ejemplo. Una persona que estuvo 25 años sin salir de su habitación, prácticamente no para huir del mundo. Él estaba muy al tanto de los movimientos políticos y todo, aunque no participaba en la política. Lo hizo para trabajar en su yoga hasta el máximo posible, hasta agotarse. Se quedó casi ciego respondiendo a las cartas que diariamente sus discípulos le pasaban en cuadernos y que él respondía con las dudas, con preguntas, etcétera, etcétera. Yo me quedo con el yogi y antes del yogi me quedo con el sadhaka. Sadhaka significa practicante del yoga. Con ese me quedo, porque ese es el ejemplo que podemos seguir, porque la mayor aportación que puede hacer un maestro a un discípulo es su propio ejemplo y su propia entrega. Otro aspecto interesante. No es un yogi más grande quien más capacidad intelectual tiene. Ramakrishna era extraordinariamente sencillo, monotemático. Tuvo media docena de discípulos y todos acabaron siendo grandes yogis. Un discípulo Nirodvaran le dice a Sri Aurobindo, casi tomándole el pelo, los discípulos de Ramakrishna fueron grandes yogis todos. Y le dice, sí, pero fueron muy poquitos y vosotros sois cientos. No es lo mismo sacar a cientos que sacar a media docena. Uno de los discípulos de Ramakrishna, cuando lo conoció, le rechazó, Vivekananda, porque era monomonista. Es decir, solo hablaba de una cosa. No sabía hablar más que de una cosa, con varios vertientes, pero era la obsesión del yogi, ¿no? Y eso le produjo rechazo. Y sin embargo, Ramakrishna después fue su discípulo y Vivekananda es uno de los grandes yogis también, coetáneo de Sri Aurobindo, con el que en varias ocasiones habló. Y sin embargo, Ramakrishna es uno de los grandes avatares, considerado así en la India. Pero no tenía el desarrollo intelectual de Sri Aurobindo, ni legó un conocimiento escrito tan extensísimo como Sri Aurobindo. La vida divina tiene 1000 páginas. La síntesis del yoga, donde expresa su yoga integral, técnicas, conocimientos, tiene 1000 páginas. Tiene los ensayos sobre el Veda, los Upanishads, la Gita, de una capacidad extraordinaria. En esa revista Ariya publicaba 60 páginas al mes. Bueno, nos quedamos, yo por lo menos, mi experiencia personal, con el sadhaka, con el practicante que llega a ser yogi con mucha dificultad, porque nadie llega a ser un gran yogi sin dificultad. Nadie. Nadie. A veces en el mundo espiritual pretendemos que todo se nos dé sin hacer prácticamente nada, porque nosotros lo valemos, claro. Tiene que descender la fuerza, ya descenderá la luz, la fuerza, nos arrebatará, nos subirá a los cielos, alguien nos salvará. No. Esto es evolución, y la evolución necesita trabajo, requiere trabajo. Sobre la figura de Sri Aurobindo, el maestro entregado, que entrega su vida. Todos los grandes maestros que han sido en la historia han entregado su vida, todos, por los demás, o para que en los demás pueda expresarse la misma realización que ellos han alcanzado. Y sobre el yoga de Sri Aurobindo, ¿qué podemos decir? Un yoga extraordinariamente evolutivo. Qué difícil, si no imposible, yo no conozco, no soy experto en religiones, pero creo que no, las religiones tradicionalmente no tienen una percepción evolutiva del ser humano.
y una percepción evolutiva de su propia realización. Y no se puede entender el ser humano sin entender que la voluntad de Dios es evolutiva. Esta frase es de un filósofo cristiano, Xavier Zubiri. La voluntad de Dios es evolutiva. Sin embargo, cuando Darwin expresa su teoría de la evolución, la Iglesia Católica se pone de uñas porque como todo fue creado en unos pocos días de la nada, la evolución no tenía sentido en esta percepción de la creación y del desenvolvimiento, el devenir del universo. Esta evolución corresponde a una involución. El universo no existe de la nada, no surge de la nada. Esto es un dogma de la Iglesia Católica. Dios creó el mundo de la nada. El universo, Dios crea el mundo de sí mismo, de su propia consciencia, de su propia fuerza. Todas las existencias del universo son una expresión de energía. Desde el pensamiento, que es también una vibración de energía, esto incluso os he comentado en algún curso, que se puede percibir, llegar a ver, desde el pensamiento hasta la piedra, que es energía concentrada, según la propia formulación de nuestro gran científico, que se me ha ido el nombre. ¡No! ¿Quién dijo la materia es energía concentrada? Einstein. Todo es energía. No hay una sola formación en el universo, sintiente o no sintiente, que no sea una expresión de energía, una formación de energía. Y esa energía tiene un origen, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, omniconstituyente de todo lo que existe. Esa energía autoconcentrada, autorrecogida en ese Brahman pasivo, no activo, en ese divino pasivo, no activo, se expande, se propaga, desciende de su absoluto, de su infinito, a la, entre comillas, oscuridad de la materia. Desde la consciencia plena a la inconsciencia de la materia. Pero todo es una formación de energía de esa consciencia y a partir de la materia empieza el proceso inverso. A esa involución desde la consciencia pura y absoluta a la inconsciencia de la materia corresponde una evolución. Desde la consciencia que la materia no puede expresar, no es que no sea consciencia y energía de consciencia que lo es, a la vida sobre la materia y la mente sobre la vida. Otra novedad de este yoga. El ser humano es un ser de transición. El ser humano actual no es el cénit de la evolución. Es un ser humano supramental, divinizado, al que estamos llamados. Por tanto, nuestro sistema de conocimiento mental racional es un sistema intermedio de conocimiento. Por encima de él existen conocimientos superiores, regiones superiores de consciencia. Y el ser humano está expresado a expresar esa divinidad con la mayor pureza, con la mayor intensidad posible. Un ser humano superhumano en este sentido, no el superhombre de Nietzsche, que es un superego, sino el superhombre de Sri Aurobindo, que es una divinización del ser humano, en su mente, en todo su poder vital y en su cuerpo físico. Y esta es otra novedad extraordinaria. La madre de Sri Aurobindo trabajaron en el yoga de las células. Tal vez hayáis podido oír
sobre el yoga de las células. Consiste en la transformación celular del cuerpo humano. Si el ser humano debe divinizarse, tal vez no tendría que estar sometido necesariamente a la muerte. Cuidado. Fijaos hasta dónde llevan la coherencia del yoga. Y por tanto la madre trabaja en el yoga de las células, que es la transformación celular del ser humano. El Sri Aurobindo tiene una frase en La vida divina: la muerte solo es un hábito de la vida. Ahí está indicando que tal vez un ser humano supramentalizado tiene que tener la cualidad del eterno en él. Nadie ha llegado a esa meta. La madre tampoco llegó a esa meta, aunque luchó. En el mantra que hemos oído, la última voz un poco quebrada era la voz de la madre recitando el mantra. Ya se ve que es una voz de una persona mayor. Y por eso la ponemos, porque es la voz literal de la madre, su sonido original. Por tanto, el yoga de Sri Aurobindo expresa novedades que en las líneas tradicionales espirituales no se han expresado nunca, o no por lo menos con la claridad, la conciencia clara y la proyección hacia el futuro del hombre con las que expresó Sri Aurobindo y la madre. El yoga integral es una síntesis de yogas, los más efectivos en la práctica del yoga. El yoga del conocimiento, Jnana Yoga, el yoga de la devoción, Bhakti Yoga, y el yoga de la acción, de la obra, Karma Yoga. Si os fijáis en estas tres denominaciones, vemos que cogen las facultades principales del ser humano. Jnana Yoga, mente, conocimiento; Bhakti Yoga, el poder del amor, el poder emocional del ser humano; y Karma Yoga, el poder de la acción, dinámico del ser humano. Todas las facultades deben ser desarrolladas. Todos los caminos pueden llevarnos a alcanzar el objetivo. Y el objetivo, según las palabras de Sri Aurobindo, solo el divino es el objetivo. Una breve exposición de estos tres elementos: biografía, la figura propia de Sri Aurobindo y el yoga sintético, la síntesis del yoga que nos dejó. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Quería hacer con lo que has comentado de las células. Hay un vídeo, y tú que sabes, que habla de la física cuántica y de Dios. Y uno experimentó con agua, cómo ese agua, poniéndole amor, poniéndole guerra, la molécula de agua se transformaba en o más caos o una célula bonita, ¿no? Una molécula bonita. Entonces, como nosotros que somos mucha parte agua, ¿cómo puede transformar nuestras células, pues eso, el amor o esa... O no? Sí, sí. La transformación supramental es un salto evolutivo extraordinario respecto al ser humano actual. El Sri Aurobindo en La vida divina pone un ejemplo. Dice, me habéis oído, perdonad los que me habéis oído varias veces, si le dijéramos a un mono, mira, va a haber una especie que va a surcar los mares, va a conquistar el espacio, va a hacer grandes ciudades, va a tener sistemas de comunicación. Aquí podemos ir relatando todos los avances e inventos de la sociedad moderna. ¿El mono qué diría? ¿Pero qué me estás diciendo? Eso es imposible.
Y si le dijéramos al mono, esa especie vas a ser tú, ¿qué pasaría? Si en el planeta de los simios hubiera cárceles, nos meterían directamente a la cárcel y nos apedrearían como a los profetas, que primero se les mata y después se les venera. Pero primero, porque lo que expresan es muy avanzado para su tiempo, resulta increíble y casi resultan enemigos de la tradición, de lo comprensible. Pues dice Sri Aurobindo, hay más diferencia entre un ser humano actual y un ser humano totalmente supramentalizado que entre el mono y el ser humano actual. Para que nos demos cuenta de el salto evolutivo que supone esta transformación. No sé si tengo la cita que traje de la madre encima de la mesa, que habla sobre la transformación de la humanidad. Bueno, estos son los sistemas del yoga. Todo es energía. En nosotros todo es energía. Y nuestra energía está continuamente interactuando con la energía de los demás. Nuestro pensamiento sobre los demás puede estar influyendo... Déjalo, no. Puede estar influyendo sobre todo lo demás. Nuestra capacidad de percepción es algo limitada y deficiente y no percibe esas energías a no ser que vayamos habilitando una sensibilidad mayor. Pero efectivamente todo es un conjunto, una interrelación de energías. No sé si hay alguna pregunta más. Yo te voy a preguntar una cosa, Isidro, que igual sería interesante que aclararas, en el sentido de que cuando el yoga tiene tantas dificultades, como es evolución, como es evolutivo, por ejemplo, tú alguna vez has comentado, hasta aquí sé que llegó mi evolución en otras vidas y a partir de ahí es cuando vienen las dificultades. Han venido más, pues porque verdaderamente no estaba preparado o sí estás preparado para esas dificultades, pero en principio es cuando más dificultades. Lo otro solías comentar, ¿no? Sí. Que era cuando más fácil te hacía. Quiero decirte que para todos nosotros que estamos haciendo el yoga muy básico, pues puede pasar, ¿no? Decir, claro, para nosotros todo, muchas cosas suponen muchas dificultades, ¿no? Porque igual es eso, ¿no? Es algo nuevo para nosotros. Claro, si decimos que la transformación del ser humano o el salto evolutivo que requiere esa transformación del ser humano es tan grande, tenemos la primera dificultad, que es a lo que se refiere Mónica, que en una sola vida es difícil realizar todo ese trabajo. Si creyéramos en la reencarnación, en el renacimiento, en el que nosotros, yo por lo menos creo absolutamente, es el sistema que acumula evolución de una vida a otra. Es decir, lo que yo he realizado en la vida presente, en la próxima vida no tengo que realizarlo nuevamente. Podríamos decir que con un cierto trabajo despierta. No es una realización de cero, sino en cada reencarnación tendríamos que partir de cero y siempre estaríamos volviendo a la línea de salida, sin la posibilidad de realizar todo el trayecto al que hemos sido convocados. Por tanto, hay un elemento en nosotros que en el yoga integral se llama ser psíquico, que no es el psíquico mentalista, clarividente, no tiene nada que ver con eso. Es el alma evolutiva, que es el que evoluciona en nosotros. Y ese ser psíquico va acumulando evolución, va acumulando realización, y cuando toma un nuevo cuerpo físico en una siguiente vida, lo que ha realizado ya está ahí. Despierta en cuanto... Si os fijáis, el Yogi Lele le dice a Sri Aurobindo, oye, mira, vamos a meditar. Siéntate y rechaza todos los pensamientos que te vengan. Y al tercer día entra en el silencio mental. ¿Esto qué es? Kármico.
porque nadie prácticamente en las 3 primeras meditaciones de su vida entra en el silencio mental. Es posible entrar, por supuesto, pero no es tan fácil, es kármico. Que incluso no solo facultades espirituales, facultades ya muy elevadas de una sutilidad muy grande, pueden ser transmitidas de una vida a otra. Tenemos 2 niños, hermanos, en una familia, los 2 van a clases de música, han vivido las mismas experiencias y uno a los 5 años es un genio de la música, un genio, y otro es normalito. Podría ser que fuera kármico también, porque las facultades más sensibilizadas, más utilizadas y que más están influidas por nuestro ser psíquico en una vida, pueden ser transferidas a otra. Un gran poeta en una vida, igual no es poeta en la siguiente, pero es prácticamente seguro que tendrá una sensibilidad lingüística muy grande. Esto sobre el karma, muy bien apuntado, porque efectivamente la pregunta es si estamos destinados a tan alto objetivo, ¿cómo podemos conseguirlo en una vida? Yo empecé la práctica del yoga a los 48 años, tardísimo. Llevo 20. Pero fijaos el camino que nos queda, ¿no? Hay un sistema de acumulación, de evolución, de una vida a otra a través del ser psíquico, que es el que toma un cuerpo físico y lo abandona en una vida y toma otro en la siguiente. Y si os parece, vamos a tener una convivencia gastronómica.